creo que es una buena declaración que debemos de recordar por qué estamos aquí y que vamos a recibir. ¿Quién está en su Biblia? A ver, su Biblia. A mí me gusta siempre, a ver, Biblias. Si no la traes, tu teléfono. Y como en la mañana dijeron, nada más apaga el WhatsApp. ¿Okay? Luego nos distrae. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Ponte atento a lo que dice ahí la palabra. Dice, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible e incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. Amén, amén y amén. Fíjense que acaban de declarar. No se olviden de eso. Esta es tu Biblia. Tú eres lo que dice que eres. Tú tienes. La cuestión es que creerla. Bueno, pues esta mañana yo les traigo algo que Dios ya había puesto en mi corazón y cuando el pastor me dijo que si quería compartir, Dios ya me había dado el tema que yo iba a dar. O sea, uno siente cuando Dios te dice, ahí te va esto para que compartas. Y pues el tema se llama Un encuentro inesperado, parte 1, ¿no? Así no, un encuentro inesperado. Vamos a hablar de Gedeón. Pero antes de comenzar, déjenme decirles que estando en alabanza, vino algo a mi corazón, yo creo que es parte de Dios, y me puso que dijera que esta enseñanza es para aquellos que sienten que no pueden, para aquellos que sienten que no se sienten dignos, a lo mejor de yo voy a orar, yo voy a compartir, yo voy esto, y que sienten que no, para ellos es. A veces nuestros límites que nos ponemos nosotros, nuestros pensamientos, nuestros estilos de vida, muchas cosas nos impiden hacer cosas que Dios. Y ahorita me dijo Dios, diles que es para esas personas que creen que no pueden, que creen que no están capacitados, que creen que solamente ciertas personas pueden subir aquí. Yo se los dejo ahí. Ok, entonces el tema se llama Un encuentro inesperado. Y vamos a hablar de Gedeón. Gedeón no es un personaje así como tan famoso como David, como Moisés, como Abraham, o sea, todos sabemos de ellos. Y Gedeón no es muy conocido. Es más, yo no he escuchado a alguien que le ponga a su hijo Gedeón. ¿No les gusta el nombre para su nieto? A ver, bueno, va a ser nieta, pero bueno, Gedeón, dije yo, bueno. Y Gedeón es un personaje de la Biblia que tuvo una intervención muy importante cuando el pueblo de Israel salió de Canaán. Y les voy a dar un poquito el contexto de esta historia. Ahí en Jueces dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya saben la historia, 40 años, murió Moisés, Josué se hizo cargo de toda esa población y Josué era el indicado para introducir, para llevar y repartir al pueblo de Israel la tierra. Y lo hizo porque Dios estaba con él, no hubo problema. Sí tuvieron que enfrentarse a muchos pueblos, mucha guerra, muchas cosas, pero al final de cuentas dice que la tierra reposó por 40 años, o sea, hubo paz. Muere Josué y el pueblo, híjole, empieza a hacer de las suyas. Dice, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, la tierra prometida, Josué repartió a cada tribu, a las 12 tribus, lo que Dios ya le había dicho. Y el pueblo estuvo sometido durante todo ese tiempo. Vivía sometido a Dios. Hubo prosperidad en ese pueblo. O sea, eran
vivían muy bien y estaban haciendo lo correcto. Muere Josué y el pueblo se desvía hacia otros dioses y comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces es cuando se empiezan a levantar los jueces. Débora, eh, Gedeón y muchos otros, ¿no? Que se levantaron como jueces. El pueblo entraba en crisis, entraba en situaciones difíciles y clamaban a Dios. Y Dios levantaba un juez y los gobernaba por tantos años, 20, 30, algunos duraron 40 años. Y luego ese juez moría y el pueblo volvía otra vez. Y era a veces uno dice, ay, este pueblo, y a veces dice, a veces estamos igual nosotros, ¿verdad? O sea, pedimos perdón, vamos, venimos, vamos, y no somos estables, no somos continuos. Pero eso es algo más o menos lo que estaba sucediendo en esa época de Gedeón. Había jueces, había guerras, había arrepentimiento. Dios los levantaba, les volvía a prosperar, les volvía a dar. Pasaban años en tranquilidad y otra vez el pueblo. Y así era continuo. Y miren, vamos a ver algunos puntos sobre Josué. Vámonos a Jueces y vamos a ver la historia en Jueces 6. Miren cómo estaba la situación. Jueces 6:1. Ahí inicia todo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fíjense, o sea, antes de esto estaba una mujer que Dios usó, Débora, y habían ganado la batalla, y Dios se había manifestado de una manera tremenda. Y luego dice aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, ¿por cuántos años? Por 7 años, fíjense. Vamos a continuar. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, fíjense, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y a los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían, fíjense, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Chequen todo el dato. Porque porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venía a la tierra para devastar. Hasta el 6 vamos a leer. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? No sé si captaron 40 años de paz, 40 años de prosperidad, 40 años donde estuvieron, híjole, a lo mejor, no a lo mejor, se olvidaron de Dios e hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, el primer punto es, fíjense, Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. La única manera en que ese pueblo que conocía a Dios se iba a volver a Él es llamando su atención. Por eso les mandó a los madianitas. Y por 7 años los estuvieron, ahora sí que robando el fruto de su trabajo, los estuvieron humillando, los estuvieron a tal grado, dice, que no tenían que comer. Y se iban a las cuevas. Fíjense hasta qué grado llegaron los israelitas. Pero en el primer punto leímos que estaban haciendo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Estaban viviendo una prosperidad quizás como nunca en su vida, porque ya estaban en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y estaban cómodos, estaban
en lo suyo. Dice, y aquí el punto clave que quiero que se lleven es que se olvidaron de Dios. Y esto a veces puede sonarnos familiar a nosotros en estos tiempos, porque a veces nosotros estamos también prósperos, buena casa, buen trabajo, ya los hijos grandes estudiando, etcétera, etcétera. El negocio va bien, la situación va bien. ¿Y qué sucede, mis amados? Nos volvemos autosuficientes y nos hacemos como ese pueblo, nos olvidamos. Pero de repente Dios quiere llamar nuestra atención y no es porque quiera castigarnos, quiere llamar nuestra atención. Y entonces vienen situaciones, así como a los israelitas, Dios usó a los medianitas, los usó para llamar la atención de este pueblo. Lo más fácil para Dios hubiera sido exterminarlos, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque los ama. Porque los ama. Y en nosotros, en nuestros tiempos, a veces así estamos, mis amados. Tenemos prosperidad, tenemos muchas cosas, y eso nos aleja de Dios. Estamos cómodos, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito orar, ya no necesito estar con los hermanos, porque aquí tengo todo. Aquí veo las prédicas en mi casa, mando mi diezmo por línea, ¿está bien? Aquí estoy cómodo. Mando un WhatsApp ahí para saludar a los hermanos para que vean que todavía existo y estoy cómodo. Pero estoy olvidándome de Dios, de sus bendiciones, y olvidamos sus bendiciones. Pero de ahí vienen en nosotros ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué mi matrimonio de repente estaba bien y ya no está bien? ¿Por qué de repente el negocio iba próspero y ya no produce? ¿Y por qué mis hijos, si estaban bien, ahora ya no están bien? ¿Y por qué si yo tenía salud, ahora no tenía salud? ¿Por qué ahora mi carro se descompone cada rato? ¿Por qué ahora y así? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención. Así que Dios mueve las piezas de nuestra vida, como decimos acá nosotros, mueve el arbolito y comienzan a suceder cosas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? Y ahí en Josué 6:1 dice que por 7 años, fíjense lo que esperó el pueblo de Israel, 7 años para clamar a Dios. 7 años, repito, donde fueron humillados, donde su trabajo fue infructuoso, donde la pobreza estaba a lo máximo, no tenían que comer. Y finalmente clamaron a Jehová. ¿Cuánto tiempo estás esperando para clamar a Jehová? ¿Cuánto llevas así? Sin clamar a Jehová. Y la oración o el clamar a Dios fue su último recurso de este pueblo. Yo no sé si a lo mejor clamaban a esos dioses que tenían ahí, paganos. No sé qué hacían ellos para cambiar la situación, pero la palabra dice que tardaron 7 años en clamar a Dios. Y la oración fue su último recurso en lugar de ser su primer recurso. El primer recurso que tenemos tú y yo para cambiar las situaciones es la oración. Es la oración. Si tú no estás orando, pues ahí te la dejo. Es otro tema. Pero es nuestro recurso, mis amados, y no lo usamos. No nos cuesta dinero. No nos quita vida, al contrario, nos da. Y no lo usamos. Y este pueblo tardó 7 años. Hay gente que tiene años clamando. A lo mejor cambia tu oración. A lo mejor estás pidiendo mal. A lo mejor Dios quiere tratar primero contigo para luego tratar con la otra persona. No sabemos, ¿no? Cada experiencia en la vida es una prueba. Y cada prueba en la vida del pueblo de Dios y en nuestra vida está diseñada, ¿saben para qué? Para llamar nuestra atención, para acercarnos a Él.
Y fíjense, el punto es que cuando lleguen tiempos difíciles, no lo veas como un castigo de Dios. Porque mucha gente dice, Dios me está castigando. Ya me trae. Bueno, no le echamos la culpa a veces a Satanás, ¿no? Y no es eso. Es que Dios está llamando tu atención. Dice, hey, aquí estoy. Yo te quiero ayudar. Clama a mí. Búscame. Pero decimos, no, espérame. Todavía me faltan 2 años. Espérame, todavía no. Y Dios no nos castiga a través de las pruebas. Más bien deberías de verlo como una oportunidad de conocer más a Dios. Hay gente aquí que ha conocido a un Jehová sanador, porque se han enfermado feo y claman a Dios y Dios los sana. Hay gente aquí que ha visto a un Dios proveedor, porque han pasado crisis económicas y ahí está Dios supliendo. Hay gente que aquí que tenía tormentos en la mente, en el corazón, y han probado al Dios Shalom, el Dios de paz, y ahora duermen como angelitos. Pero en esas pruebas y en esas luchas, lo único que Dios quiere es revelarse a tu vida. No veamos las circunstancias difíciles como castigos. Sí son pruebas, pero para mejorar, para que seas mejor. Que Dios se revele a tu vida. Mira lo que dice Proverbios 3, del 11 al 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, ¿qué dice? Al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Alguien aquí ha castigado a su hijo por amor? Sí, ¿verdad? Porque queremos que les vaya bien en la vida, no por fregarles la vida, sino por hacerles, queremos que ellos sean bien y por eso los castigamos. Pero el castigo de Dios a veces nada tiene que ver con el de nosotros, ¿no? Pero ahí dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Las pruebas, las luchas, las circunstancias, mis amados, no son como un castigo para hundirte, para destrozarte, son para que tú voltees a verlo a Él. Por eso el primer punto que les leí ahorita, si lo puedes pasar, Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Yo lo creo, porque, no sé, el ser humano a veces es así, mientras estemos en prosperidad, en salud, en unidad familiar, sí nos olvidamos de Dios, sí nos olvidamos. No sé si es parte de nuestra naturaleza, pero no podemos caer en ese juego. No, por eso tenemos que estar atentos. Fíjense lo que dice un escritor cristiano, se llama C.S. Lewis. Dice, y lo dijo así, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo solo. O sea, Dios siempre quiere llamar nuestra atención. Y va a usar cualquier recurso para que no te pierdas, para que no te olvides de Él. Este pueblo dice que estaba haciendo lo malo, pero se acordaron, hay un Dios, tenemos un Señor de milagros, un Señor que nos ama, y empezaron a clamar a Él. Es lo bueno, ¿verdad? En esos tiempos difíciles, Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel, pero también, y aquí viene Gedeón, pero también fue el tiempo para que Dios hiciera el llamado de Gedeón. En tiempos difíciles, Dios llamó a Gedeón. Y Gedeón significa guerrero poderoso, destructor. Eso significa Gedeón. Y lo más fácil para Dios quizás hubiera sido, como les dije hace rato, destruir a Israel. Levanto otra generación. Para Él no es trabajo. Pero no lo hizo. No lo hizo porque Dios ama a su pueblo. Y vamos a ver ahora en Josué 6, del 7 al 12. Ahí vamos a estar en Josué, no nos vamos a ir a estar.
Sí captaron la primera parte de la historia, ¿verdad? Ok, viene la segunda parte, el 7. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Fíjense, todo eso les está diciendo el profeta. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, ¿qué? Mi voz. Fíjense, lo primero que les dijo Josué cuando entraron y antes de que muriera, no se junten con los amorreos, no se junten con la gente que está ahí, no hagan alianza con ellos, no se casen, no adoren a sus dioses. Y fue lo primero que hicieron. Así como nosotros, no, allá vamos, lo primero que, así estaba en este pueblo. El 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. ¿Y su hijo qué? Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hasta el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Qué dice ahí? Ok, el segundo punto es este. Dios mira más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Dios mira más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Hoy vamos a ver por qué decimos eso. Podríamos decir que Gedeón no era el más valiente. Gedeón venía de una familia pobre. Gedeón tenía miedo por todo lo que estaba pasando y tenía temor. Y fíjense, estaba haciendo algo inusual en aquellos tiempos. Estaba trillando, dice, el trigo. No sé si alguien sepa, pero el trigo, ¿dónde se trilla o dónde se limpia? En el campo, en áreas espaciosas, porque tú agarras, haces esto y el viento se lleva la basura y lo demás, el trigo el trigo cae abajo. Pero dice que Gedeón estaba trillando en el lagar. El lagar es como un depósito grande. Por ejemplo, cuando van a prensar la uva o que la están pisando, cae en el lagar. Es en ese recipiente. Entonces, imagínense trillar el trigo en un lagar, como que no suena bien. No era propio, pero las circunstancias lo estaban haciendo que lo hiciera así. ¿Sí me explico? Y eso estaba haciendo Gedeón. Y en ese lugar y en esas circunstancias, el ángel de Jehová se le aparece. Y le dice algo que ni él mismo se creía. Le dice ahí en el 12. Le dice, y el ángel de Jehová se le apareció, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le repito, Gedeón no era esforzado, no era valiente, era temeroso, tenía miedo. Y dice, podríamos decir que Gedeón no era de lo más valiente, tenía miedo, estaba haciendo algo inusual en un lagar, a escondidas, con temor, quizás desanimado. Dice, pero Dios lo miró y vio que Gedeón podía hacer algo. A veces pensamos que Dios no tiene sentido del humor, pero sí tiene. Decirle a un hombre que es temeroso, varón esforzado, de hecho nosotros lo usamos así como muy común, ¿verdad? A los varones. Decirle a alguien temeroso, varón esforzado y valiente.
Pues yo creo que volteó Gedeón. ¿Hay alguien más aquí? Yo creo, Señor, porque yo no. Yo no. ¿Creen que Gedeón se sentía así? No. Él era un hombre inseguro, agobiado por las circunstancias que estaba pasando. A lo mejor tú y yo también estaríamos iguales, así. Pero vamos a seguir viendo. Estaba agobiado por las circunstancias, pero Dios no vio su condición actual. Dios vio a un Gedeón esforzado y valiente. Por eso le dijo eso. Si Dios no hubiese estado convencido de que Gedeón era valiente y esforzado, yo estoy segura que no le hubiera dicho eso. Pero Él se lo dijo. Y vio un futuro muy diferente para Gedeón. Él vio a un hombre valeroso, a un hombre con estrategia, a un hombre que estaba dispuesto. Pero imagínense a Gedeón, de familia pobre, ahorita lo vamos a ver, de familia pobre, el más joven de la familia, el más chico de la familia. No tenía autoridad, no tenía pues, nada. Y a él se le apareció Dios, el ángel de Jehová. Y si se fijan, leyendo un poco, Dios se le ha aparecido a varios de los de ahí de la Biblia cuando están trabajando, cuando están ocupados. A Pedro y a Juan, ¿qué estaban haciendo? Remendando sus redes. ¿Sí? A David y a Moisés, ¿dónde se les apareció? Ahí con las ovejas. A Elías, ¿dónde se le apareció? En la tierra, sembrando. O sea, Dios, fíjense cómo hace un llamado a gente que está trabajando, a gente que está ocupada, que está haciendo algo, porque Dios ve. Yo no veo en la Biblia hasta ahorita, si alguien que Dios haya llamado a alguien que estuviera con los brazos cruzados, que estuviera sentado, que estuviera nomás ahí papaloteando. O sea, Dios te está viendo qué estás haciendo. Dios te está observando. Pero Gedeón no sabía quién era. Él no sabía quién era. Y si tú no sabes quién es, te lo voy a recordar brevemente porque no es el punto. Pero la palabra dice que tú eres hijo de Dios en Juan 1:12. Dice, porque a todos los que llamó, le dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Tú eres amigo de Dios. Dijo, ya no os llamaré esclavos, los llamaré amigos. ¿Cuántos amigos tienen aquí? Amigos de verdad. ¿Verdad? Es hermoso tener amigos, pero el mejor amigo es Jesús, Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Dice que somos, ¿qué? Hechura suya. Aquel que se sienta menos, que se sienta que no está bien parecido, es mentira. Tú eres hechura de Dios. La palabra lo dice. Eres su obra maestra. Si no piense, no. Dice el 4 que eres adoptado en la familia de Dios. Aquellos que se sientan solos, aquellos que digan no tengo quien me quiera, ni perro que me ladre, es mentira. Dice que eres adoptado por el puro afecto de su voluntad. Nada más porque le plació. Efesios 1:5. Y último dice, tú tienes la ciudadanía en los cielos. No hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín echan a perder las cosas, donde todo cambia. Ahorita estamos en una época de que todo cambia. Tu ciudadanía está en los cielos. Haz cosas para allá arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese eres tú. Y si aquí no podemos pasar toda la tarde hablando porque hay muchas cosas, son algunos puntos. A lo mejor Gedeón no sabía eso, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Dios sí sabe quién eres. Él sabe. Por eso Dios te dice, varón esforzado y valiente. Por eso te dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por eso te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque Él sabe quién eres. La cosa es que yo lo crea. Yo me levante como eso.
Dios sabe quién eres, incluso si tú no sabes, Él quiere que conozcas tu verdadera identidad. Tu identidad no es la que está en el INE. Tu identidad no es la que está en tu acta de nacimiento. Tú tienes una identidad y es la que Dios te ha dado. Esas son cosas que necesitamos aquí en la tierra, pero pues, ¿verdad? Nada más. Entonces, el segundo punto, ¿cuál fue? Dios mira más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Dios mira más de lo que tú puedes ver en ti mismo. Él ve en ti capacidad. Él ve en ti esa fuerza, ese valor, ese sí puedo, ese... Está bien, Señor. Si tú lo dices, como dijo, en tu nombre. A veces así le hacemos porque, ay, Señor, ¿cómo? Yo, sí, tú. No hay otro. Ok, ahora vámonos allá mismo en Jueces. Nos quedamos el 13. Vamos a leer. Dice ahí del 13 al 22. Ya vimos la primera parte, la segunda parte, vamos a la tercera. Dice, y Gedeón, fíjense lo que le respondió Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? La clásica pregunta de todos nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde están? Dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Fíjense. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Por qué me entregaste, Señor? Y mirando, eso me encanta, el 14. Y mirándole Jehová, le dijo, cabezón, no sabes quién eres. No, no es cierto. Le dijo, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esto, le vuelve a recalcar, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué todavía, ¿no? ¿Con qué salvaré yo a los de Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Pretextos, así como Moisés, pretextos. Soy tartamudo, Señor. ¿Quién me va a creer? ¿Sí? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Hasta cuál dijimos? Hasta el 22. Dice, te ruego que no te vayas de aquí, que me des señal. El 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un hofa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y fíjense lo que dice el 13. El versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Gedeón tenía en su mente que Dios los había abandonado, como diciendo, es tu culpa, Señor, tú nos abandonaste, por eso estamos pasando todo esto, es tu culpa. Y siempre es más fácil echarle la culpa a otros, siempre. Y aquí Gedeón diciendo, Señor, tú nos sacaste, tú prometiste, ¿y qué pasó? Nos has abandonado. Mira cómo estamos. Mira cómo estamos viviendo en cuevas. Mira cómo estoy sin trabajo. Mira cómo está mi matrimonio. Mira cómo está mi salud. Mira cómo está mi ciudad. Mira cómo está mi iglesia. Es tu culpa, Señor. ¿Verdad que es más fácil?
Y así le reclama a Dios, ya lo vimos. Y el versículo 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. Aquí Gedeón debe haber quedado pasmado, sin palabras, porque dice que Jehová lo miró, mirando, o sea, a lo mejor ya bien directo a los ojos. Y no le dijo, no, espérate, es que no, Jehová le dijo, fíjense, o sea, lo miró directamente y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. O sea, no cayó en su juego Jehová de decir, no, es que ustedes o aquello, no. No le importó eso a Jehová, sino que siguió atento, ¿a quién? A Gedeón. A él le interesaba Gedeón. Y le dijo eso, ve con tu fuerza. Y yo creo que ahí como que a Gedeón todavía no le caía el 20 quién era el que estaba delante de él. Porque él seguía con esa actitud. No sabía con quién estaba hablando. Él seguía viendo su condición de familia. Somos pobres. Soy joven. No sé hablar. No tengo preparación. No he estudiado. Y ahí no la llevamos, ¿no? No tengo tiempo, etcétera, etcétera. Pero Dios confirma su prioridad en la vida de Gedeón en el versículo 16. Le dice, Jehová le dijo, ciertamente, ¿qué dice ahí? Yo estaré contigo, el 16. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo. O sea, le estaba confirmando, y le dijo, y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Dios, Jehová le estaba dando esa confianza y esa seguridad de que Él estaría con nosotros. Y en estos tiempos, mis amados, Él estará con nosotros. ¿Y por qué batallamos tanto? ¿Y por qué patinamos en lo mismo? ¿Y por qué decimos no podemos? Jesús antes de irse dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y a veces actuamos como si no estuviera Dios con nosotros. A veces actuamos como Gedeón. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no hiciste? Y Jehová vuelve a decir lo mismo. Yo estoy contigo. Yo no me he ido. Pero Dios confirma su prioridad en la vida de Gedeón. Yo estaré contigo. Y el 22, fíjense lo que dice el 22. Viendo entonces Gedeón, ¿que era quién? Ahí le cayó el 20. Ahí le cayó el 20. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová. ¿Qué dice? Y en aquel tiempo cuando mirabas al ángel, ¿qué pasaba? Morías. Pero se fijan de todo el relato hasta ese punto, dijo, híjole, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién está conmigo. Y dijo, pues ya, hasta aquí llegué. Pero no pasó eso. Y es cuando cuando se da cuenta es cuando le viene a Gedeón, permíteme Señor, permíteme hacerte una ofrenda. No te vayas, espérate. Y Dios en su paciencia le dijo, ok, ve. Y ya va. Y trae el cabrito y hace todo lo que leímos ahí. Pero hasta que no le cayó el 20, ¿quién era? Como muchos de nosotros, Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios. Gedeón había escuchado. Sus padres le habían contado que los había sacado de Egipto, que los llevó por ese desierto, que abrió el mar rojo, que etcétera, etcétera. Él había escuchado, pero él no había tenido un encuentro con Dios. Y en ese momento él tuvo su encuentro con Dios. Y muchos de nosotros necesitamos un encuentro así con Dios. Hemos escuchado, venimos, leemos, oramos, pero algo no está cuadrando.
porque no estamos siendo esos varones esforzados y valientes. No estamos creyendo. Y algo pasa. No sé qué es, mis amados. A lo mejor estamos en lo superficial y no nos hemos metido a la profundidad con Él. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso ya no lo dio Dios. Pero el encuentro con Dios, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a creer, a despojarte? Y entonces dice que Jehová, Dios, Jehová Dios trajo algo a la vida de Gedeón que no tenía. Dice el 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ese encuentro con Jehová, con Dios, le trajo paz a Gedeón. Y eso es lo que mucha gente necesita para tener paz, para tener gozo, para tener tantas cosas, que es un encuentro con Dios. Y Jehová se lo dio a Gedeón. Pero Jehová le dijo, paz a ti, paz a cada uno de nosotros. Dios lo encontró dándole una sensación de paz y propósito por su presencia. Fíjense, se dice que entre los soldados de Napoleón, todos han oído escuchar de Napoleón, ¿verdad? Un guerrero, un general, no sé qué, allá de Francia. Se dice que entre los soldados de Napoleón, que cuando él tocaba sus manos y los miraba, ellos se sentían conquistadores. Cuando Napoleón llegaba a su ejército, y es una forma de infundir aliento, valor. La guerra no es fácil, mis amados. Ahorita gracias, bueno, sí, hay guerra todavía, fíjense. Pero dice que cuando llegaba este personaje, Napoleón, ellos se sentían lo máximo. Y salían a pelear. Y no pensaban en que iban a morir, porque ahí estaba Napoleón. Ahí estaba su héroe, ahí estaba su líder, ahí estaba aquel que podía. Y algo cambiaba en ellos. La pregunta es, ¿qué hay en ti cuando estás en la presencia de Jesús? Entonces, ¿hay algo que cambia en ti cuando estás en la presencia de Dios? ¿Cómo sales cuando metes a oración de estar con Él? ¿Cómo sales de aquí cuando escuchas la palabra? ¿Qué hay en ti? ¿Qué te infunde? ¿Sales igual? ¿O sales con gozo? ¿Sales llena de paz? ¿Sales con ganas de decir, ahora sí, Señor, de veras, ahora sí me voy a meter contigo? Ahora sí voy a cumplir mis metas de buscarte. Ahora sí, Señor, no voy a faltar. Ahora sí, Señor, voy a hablar de ti, porque ya tuviste el encuentro con Él. ¿Cómo sales? A Gedeón le cambió la vida. Algo debe de suceder, mis amados, cuando estamos en la presencia de Dios. No podemos salir, no podemos ser los mismos, porque algo anda mal entonces. Y no en Él, en nosotros. Entonces, el tercer punto era el llamado de Gedeón. En el llamado de Gedeón, Dios lo motiva con su presencia. Dios lo levanta, Dios lo alienta, Dios lo pone en una posición. Eso debe de pasar en nosotros. Siempre, siempre. El cuarto punto. El cuarto punto, vamos a ver, hay en Jueces del 25 al 32. Es la cuarta parte. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Fíjense, el padre de Gedeón tenía un altar en su casa al dios Baal. Era normal en aquel tiempo, pero no era lo correcto.
Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro sacrificado en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová lo dijo. Fíjense lo que dice ahí. Mas temiendo hacerlo de día, porque se iba a echar al pueblo encima, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, ¿lo hizo qué? De noche, a escondidas. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro que había ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, ¿quién fue? Gedeón, sí, todos contra él, ¿no? Dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, como buen padre, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado, le cambiaron el nombre, Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Aquel hombre temeroso, aquel hombre que no creía en él, aquel hombre que a lo mejor estaba enojado con Dios, hizo lo que Dios ve y derriba. Yo no creo que haya sido fácil, porque era un pueblo idólatra. A pesar de que eran pueblo de Israel, era un pueblo idólatra. Dice, y el punto 4 es este, y está muy, dice, el llamado de Gedeón nos enseña que la fidelidad privada es un requisito previo para ser usados públicamente por Dios. En otras palabras, Dios primero tuvo que poner en orden la vida privada de Gedeón y de su familia para poder usarlo públicamente. Dios no iba a usar a Gedeón para derribar a los madianitas si primero no hacía lo que tenía que hacer. ¿Sí me explico? Dios quiere primero que pongas orden en tu vida privada para que Él pueda darte, usarte, glorificarse en ti. Porque a veces creemos que engañamos a Dios, pero no. Dios dice, antes que Dios pueda usarnos, primero tenemos que limpiar, como decimos nosotros coloquialmente, nuestro patio trasero. La familia de Gedeón estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento con ídolos. Dios ya les había dicho eso allá cuando las tablas, Moisés, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y es lo primero que hacen. Es lo primero que hacen. Entonces Dios le dijo, Gedeón, pon orden en tu vida. Haz esto, haz esto, haz esto. Gedeón fue obediente. La familia de Gedeón, bueno, ya dice, estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento con ídolos de Baal en su propiedad. Entonces, la primera asignación de Dios fue, hazme un sacrificio a mí, hónrame a mí primero, quítame todo eso y hónrame a mí. Y él lo hizo, pero estaba en contra de él, ¿quién? Su familia y el pueblo entero, porque todos eran iguales. Si quieres aprender a confiar en Dios, primero debes poner tu vida, tu propia vida en orden. A veces somos un
desorden tremendo en nuestra vida, en decisiones, en actitudes, en finanzas, en matrimonio, en relaciones. Somos un desorden. No tenemos la prioridad de poner primero a Dios, de consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y al rato estamos pagando las consecuencias como ellos con los madianitas. 7 años les duró eso. Si quieres aprender a confiar en Dios, primero debes poner tu propia vida en orden. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces son años cargando con esas situaciones, pero empieza por algo. Empieza a creerle a Dios, empieza a tomar decisiones sabias, empieza a quitar tus ídolos, tus pecados que tienes ahí ocultos, que solamente Dios los sabe, ni siquiera se los has declarado. Comienza, no tienes que hacerlos públicos. ¿Saben por qué? Porque Mateo 6:6 dice algo bien importante. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Debe de haber una ecuación, debe de haber una concuerda. Nuestra vida como cristianos debe concordar en lo público y en lo privado. Tú no puedes ser una persona aquí y otra allá, ni en tus pensamientos, ni en tus actitudes, ni en tus reacciones, porque tú eres un hijo de Dios y tiene que concordar y tiene que haber un orden en tu vida. Si quieres realmente ser un instrumento de Dios. Si no quieres ser un instrumento de Dios, así estás bien. Como decían, no hagas nada. Pero si tú estás anhelando que Dios te use, que Dios te ponga, que Dios te ayude a compartir, que te ayude, pon en orden tu vida. A Gedeón se lo dijo. Derriba, quita. Todo eso porque eso no le agrada a Dios. La adoración privada nos prepara para el poder público de Dios. No que seamos perfectos, mis amados, ni que no cometamos errores, no nos vayamos por ahí. Pero hay cosas que son tan obvias en nuestra vida que no pueden estar sucediendo. Dice, al poder público de Dios, ¿hay algo a lo que te estés aferrando? ¿Algún pecado? Derriba tus ídolos. Confiesa tus pecados delante de Él. Enfréntalos y vuélvete a Él en obediencia. Con esto termino. Primera de Samuel 2:30. Dios quiere glorificarse primero en nuestra vida. No podemos ser candil, ¿qué dice? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Dios quiere glorificarse en su vida antes de glorificarse allá afuera a través de ti. Y la única manera es poniendo orden en nuestra vida. Dice Primera de Samuel. Ahí está. 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, fíjense, está agregando algo. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo lo haga, porque yo honro a los que ¿qué? A los que me honran. Y a los que me desprecian serán, yo honro a los que me honran. Y la única manera de honrar a Dios es poniendo nuestra vida privada en orden. Y Él se glorificará en público. Y entonces sí van a poder decir: mira, el Dios de esta persona, el Dios, es un Dios verdadero. No es un ídolo. No es una religión, es una relación. Póngase de pie, por favor.